Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de macronutrientes. Esta vez vamos a hablar de carbohidratos. En el último episodio vimos la fibra, que era un tipo de carbohidrato, pero nos quedó en el tintero los almidones y los azúcares. Aunque los carbohidratos están clasificados como macronutrientes, realmente no lo son. Pero para poder entender por qué no lo son, primero tenemos que aprender unos cuantos conceptos básicos. Cuando alguien dice azúcar, lo primero que se nos viene a la cabeza es el azúcar que utilizamos para endulzar el té o los pasteles, pero realmente un azúcar es una molécula, como por ejemplo la sacarosa, que es el azúcar común, la lactosa, que es el azúcar de la leche, o la fructosa, que está en la fruta. Y seguro que también habéis oído hablar de la glucosa. La glucosa es un monosacárido, lo que quiere decir que tiene una de las unidades más básicas de los azúcares. Mono quiere decir uno y sacárido pues de azúcar, así que es solamente un hexágono. La glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo porque las células lo necesitan para poder generar energía y así poder vivir, evidentemente. La sacarosa que nombré anteriormente, que es el azúcar común, es la unión de una glucosa y una fructosa. Para poder separar esta glucosa de la fructosa hace falta nuevamente una enzima. Si no os acordáis lo que era una enzima, id a mirar el primer vídeo sobre macronutrientes. Y necesitamos esta enzima para poder separarla y así poder utilizarla en el cuerpo. Si no tenemos esta enzima, seríamos intolerantes a esa molécula. Por ejemplo, la lactosa es la suma de una galactosa más una glucosa, y si no tenemos lactasa, que es la enzima para poder dividir esa molécula, pues somos intolerantes a la lactosa. El último tipo de carbohidrato que nos queda por ver son los almidones. Los almidones los podréis reconocer porque se encuentran en las legumbres, en los tubérculos y en los cereales. Y son básicamente como los azúcares, pero son cadenas. Es decir, cogeríamos una molécula de glucosa y la generaríamos una cadena. Iríamos sumando glucosa, glucosa, glucosa hasta formar unas cadenas muy grandes de tamaños de 300 o 600 unidades de glucosa. Evidentemente, una vez más, para poder digerir estos almidones es necesaria una enzima. Y por ejemplo, en el caso de la amilosa necesitaríamos una amilasa. Si ya os habéis dado cuenta, normalmente las palabras terminan con osa y la enzima suele terminar en asa. Y lo que hace esta enzima es cortar esa cadena súper larga en trocitos más pequeñitos de glucosa. Como veis, todas estas moléculas al final terminan transformándose en glucosa. Y he dicho también que la glucosa es lo que nos da energía. Entonces, ¿por qué al principio he dicho que no debería ser un macronutriente? Bueno, pues porque el cuerpo es muy inteligente, como os había dicho, y puede generar glucosa a partir de otras cosas, de grasas o proteína. Por lo tanto, no es necesario ingerir carbohidratos para generar glucosa. El proceso por el cual se genera glucosa se llama gluconeogénesis, que quiere decir gluco, azúcar, neo, nuevo, y génesis, creación. Así que creación de nuevo azúcar. Si os suena muy raro esto que estoy diciendo de que no hace falta comer carbohidratos, pensad en nuestros antepasados. Ellos no tenían agricultura y de hecho antes de que siquiera se dieran cuenta de que se podían comer los granos, lo único que podían comer eran plantas y animales, o sea, no había nada más. Y en ese tiempo los animales eran diferentes de lo que son ahora, no eran tan grandes, y las verduras no eran dulces. Quizás, no sé, una fruta habría sido tan dulce como una zanahoria, o sea que no penséis que esa gente comía no sé, sandía, melones o mangos. Por eso el cuerpo está equipado para poder vivir sin azúcar, o al menos con una mínima cantidad. En la actualidad se comen demasiados carbohidratos, demasiados, y lo peor de todo es que se comen los que son más procesados: azúcar blanca, harina blanca, arroz blanco, etc. Y cada vez hay más estudios que afirman que comer carbohidratos no es sano. Quizás haga otro vídeo hablando sobre esto, pero mi consejo es reducirlos bastante. Ya he hablado un montón y aún no os he dicho qué pasa cuando entra un carbohidrato en nuestro cuerpo. Básicamente se empiezan a digerir directamente en la boca. La saliva tiene ya las enzimas necesarias para poder romper esos carbohidratos, pero es mínima la digestión que hace en la boca. Luego pasa al estómago, en el estómago, bueno, no pasa mucha cosa.
y luego cuando pasa al intestino sí que pasan cosas. Allí sí que hay más enzimas, se rompe y la glucosa a través de las porosidades que hay en el intestino entra al torrente sanguíneo, donde lo primero que ocurre es la liberación de insulina. La insulina es como una llave que abre las células para que entre el azúcar. Sin esa llave, sin esa insulina, esa sangre no puede entrar dentro de... esa glucosa no puede entrar dentro de la célula y no se puede utilizar y la persona moriría. Es lo que le pasaría, por ejemplo, a un diabético, tanto de tipo 1 como tipo 2. Si es de tipo 1, esa persona moriría directamente porque esa persona no genera insulina, pero en el caso del tipo 2 es un poco diferente la reacción porque sí que produce insulina, lo que pasa es que la célula se ha vuelto resistente a esa insulina. Pero bueno, eso es tema para otro vídeo, no voy a entrar en ese detalle. y luego la célula utiliza la glucosa para poder hacer o crear energía y podemos vivir contentos con nuestra energía y poder hacer actividades y, en fin, poder vivir básicamente. Y eso es todo por este vídeo, espero que os haya gustado y que haya sido entretenido y que hayáis aprendido alguna cosilla nueva. En el siguiente vídeo hablaremos sobre las grasas y ya está. Hasta otra, chao.